educación. Dos libros: El esplendor inútil, Potosí ante el Estado boliviano, del escritor politólogo Franz Flores Castro. El otro, Marov, Teixidó y Pacheco, Poéticas de representación de la ciudad de Sucre 1950-2010, del escritor crítico literario Alex Salinas. Señores, bienvenidos a un nuevo episodio de La Mala Educación que transmitimos desde aquí, desde los cuarteles centrales de Correo del Sur Radio, frente al Parque Bolívar, en la hermosísima capital del Estado Plurinacional, Sucre. Intentaremos, yo creo que lo vamos a lograr, hacer dialogar estos dos libros que tienen naturalezas diferentes, pero que de alguna manera, si no es el enfoque, se tocan, se encuentran, ¿no? Al final, porque hablan desde una periferia, desde nuestra periferia, y tratan de dar explicaciones tanto desde lo simbólico literario, como lo hace Alex Salinas, como de la postergación económica y política, como lo hace Franz Barrios Flores. Franz, oh, puta, ya te dije, Franz, Dios mío, editen eso, Franz Flores Castro. Quiero dar la bienvenida, querido. Además, grandes amigos míos me honran con su amistad. Entonces, mira, está gravísimo ese lapsus lingüe, ¿no? Es producto del viernes. Querido Alex, bienvenido. Hola Alex, gracias por la invitación, pues contentos de venir a hablar del libro y de estos escritores. Asimismo, pues un placer estar junto a Franz esta mañana. Querido Franz Flores, cholo ilustrado, Dios mío, bienvenido. Muchas gracias, querido. por la bienvenida, Alex Ayllón y Alex Salinas, par de Alex. ¿No? Sí. Par de Alex. Así es. Para mí es, por supuesto, un honor venir a tu programa, creo que un largo tiempito, pero por supuesto un honor compartir con ambos, ¿no? Ambos escritores también, ¿no? Claro, además esta es una ocasión también, feliz, porque nos convoca, pues, nos convoca dos libros que a mí me parecen imprescindibles, y claro, dos amigos que tenemos cosas en común, ¿no? Más allá de que somos bolivianos, hemos estudiado en Quito. Ustedes han estudiado en Quito en Exacto. Dos diferentes momentos. Tú, Alex, en la Universidad Andina, primero, antes de estudiar en Nueva York, y tú en la Flaxo. ¿Cómo fue esa estadía quiteña? A ver, cuente. Con muchas bielas y muchos ceviches, ¿verdad? Pues fueron años muy formativos, donde por suerte hemos tenido la oportunidad de tener grandes maestros, creo yo, y que esos grandes maestros pues nos impulsaron a seguir adelante en los estudios y en las lecturas, ¿no?, que ahora llevamos a cabo, ¿no? Todavía conservo grandes amistades vitales y académicas de esa instancia. ¿Con quiénes, por ejemplo? Con Fernando Balseca, por ejemplo, algunos poetas de Popayán, otros amigos de Popayán que se fueron allá o están ahora en Bogotá, digamos. Entonces hay todavía un intercambio de sus obras y de las que nosotros producimos acá, ¿no? Y vos, querido, porque bueno, vos estudiaste en la Universidad Andina y vos en la Flaxo. Asunto de la educación posgradual en Ecuador es potente, ¿no es cierto? Una cosa que a nosotros nos falta. Tiene dos universidades, una es la Universidad Andina, que es enorme su campus, o sea, nada que ver con lo que tenemos acá. Es enorme, una oferta académica bárbara, un trasiego de intelectuales del exterior que llegan, dan conferencias, hacen investigación. Y lo propio en la Flaxo, ¿no? Que es, digamos, su hermana ahí. Y ha crecido, ¿no? Sí ha crecido Flaxo. En infraestructura, ahora ofrece creo que un hotel, te ofrece un gabinetes para los que están haciendo su doctorado, les ofrece un gimnasio, un churrasquero, una cancha y no sé qué cosa más. Entonces, es una maravilla, pero obviamente las ciudades es lo que comes las ciudades, ¿no? Sí. Entonces yo de Quito me acuerdo de tres cosas. Uno de tu hermano, ¿no?, que vivía en su domicilio. Del ceviche de camarones, obviamente, y de las infaltables bielas, ¿no? Las pilseners o las clubs. bielas que le dicen allá.
las bielas. Sí, bueno, quería comenzar con eso porque de pronto realmente Quito ha sido pues el centro de varias experiencias de varios de los académicos bolivianos, sobre todo. Muchos bolivianos hemos ido a parar y de alguna manera hemos comenzado, los que han seguido, como ustedes, la carrera académica, yo ahí la he dejado, hemos planteado nuestras primeras dudas reales, ¿no?, acerca de ciertos temas que hasta ese momento por ahí los teníamos sueltos, ¿no es cierto? A ver, dime, querido Franz, el esplendor inútil, Potosí ante el Estado boliviano, expoliación tras expoliación, es decir, uno por parte de la colonia, pero no solo por parte de la colonia, sino también por parte del Estado republicano boliviano, ¿no? Eso, es decir, también una especie de expoliación colonial dentro ya del Estado, porque eso es lo que es la colonia, básicamente. De colonialismo interno. Interno, diría tal vez la Rivera, ¿no? La Silvia Rivera, sí. Hablemos de eso. Primero porque, claro, de alguna manera... también eso se toca con el enfoque respecto a nuestros escritores, a lo que representa nuestra literatura y cómo, digamos, también construimos nuestros imaginarios desde el sur de Bolivia. Claro, el libro en realidad es la tesis doctoral, digamos, en versión de... Hecha libro. Hecha libro. Te digo que el nombre está lindo, me gusta. Sí, justamente alude a eso, ¿no? A ciudades esplendorosas como lo es Potosí, como lo es Sucre, ¿no? Pero que son pobres a la vez. Es decir, es un esplendor que no les ha servido de nada para, digamos, mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y este esplendor que tuvo Potosí siempre tiene como referencia la colonia, ¿no? El momento en el cual Potosí tenía número de habitantes igual a Francia, había un enorme gasto de dinero, las calles, las joyas, todo esto era una claro, y eso todavía se ve, ¿no? Eso todavía se ve, por supuesto, se ve. En muchas casas de mineros cooperativistas ahora tienen un espacio especial donde está su plata potosina, ¿no? Que seguramente mucho viene de la colonia, ¿no? Entonces la idea en el libro, en el fondo, es estudiar una periferia pasiva. Es decir, comparo con Santa Cruz, ¿no? Es decir, que también era periférica, claro, obviamente. Para que una región logre enfrentarle al centro y sacarle desarrollo, se necesita identidad, se necesita instituciones y se necesita recursos con los cuales le chantajeas al centro. Si le dices tú, si quieres mis recursos, tienes que darme desarrollo. Claro. ¿Sí? Pero en el caso de Santa Cruz eso sí funcionó, con el 11% del petróleo, pero en el caso de Potosí no funcionó. Entonces una periferia pasiva, ¿no? Y la hipótesis que yo manejo es que este proceso de succión de recursos que se dio en la colonia, pero sobre todo desde 1952, succión que hace que Potosí provea, y no exagero, provea de recursos estañíferos a el naciente capitalismo cruceño, no se haya dado de manera pasiva, es decir, este proceso se ha dado, pero Potosí no ha dicho nada. Sí, y la hipótesis ahí que manejo en el libro es que el actor principal de la periferia potosina era profundamente nacionalista y detestaba el regionalismo, lo detestaba, si lo aborrecía. ¿Por qué? Porque había que pensar en la nación. Entonces el proletariado pensó en la construcción de la nación, ¿no? Y para la construcción de la nación, si era necesario este trasvase de recursos de una región a otra, adelante. Claro, ellos también se aseguraban, digamos, sus buenos sueldos, ¿no? Claro. Pero era importante este cambio, ¿no? Y esto lamentablemente no ha cambiado en los sucesivos periodos, ni en el neoliberal, ni ahora también en el plurinacional, ¿no? Entonces, bueno, esa es digamos, un poco la idea del libro, ¿no? Claro, y eso construye también un sentimiento, ¿no es cierto? Y un proceso de identidad, que es negativo en el caso potosino. Claro, en el caso potosino es una cosa terrible, porque la identidad del potosino es haber sido ricos en el pasado, pero haber sido a la vez saqueados. Entonces, por ejemplo, cuando ahora se oponen a la explotación del litio, dicen, lo mismo que ha pasado con el cerro va a pasar con el litio. Claro. Es decir, va a venir el extranjero, nos va a saquear nuestros recursos y se lo va a llevar. Claro. ¿No? Entonces, eso tiene una capacidad movilizadora increíble. Increíble, por eso hay las huelgas del 2010, del 2015, esta última del 2019, potentes, fuertes, todo, pero que, sin embargo, no consiguen nada. Eso. También. O sea, no logras nada. También es un esplendor inútil. Eso, sí. Es un movimiento grande, total,
sufrido, porque dura 30 días, la gente no puede ir a los hospitales, no tiene acceso a comida, escasea la comida o se encarece, bueno, diversos tipos de cosas, pero al final de los finales, como diría Sabina, no hay resultados reales para Potosí. El gobierno da promesas y no consigue, ¿no? Y esto se debe, bueno, a varios factores, ¿no? Pero al hecho de caracterizar este tipo de periferias, ¿no? Que son pasivas, ¿sí? Ya, bueno, y ahora vamos a volver a eso. A ver, por ejemplo, ¿no? Yo digo y quiero comparar y quiero hacer dialogar, ¿no es cierto?, con ambos libros, ambas perspectivas, de alguna manera, y es obvio, ¿no es cierto?, Potosí ha sufrido un saqueo, sea de la colonia, sea del Estado, y sea además con aquiescencia de los propios potosinos, sí, o de ciertos sectores de la élite potosina, correcto, ya sea dirigencial o ya sea de otro tipo, ¿no es cierto? Es digamos, un entramado, si se quiere, histórico, que da con esta permanente, digamos, permanente saqueo o falta al final de proyección, digamos, de futuro de Potosí, ¿no es cierto? Algo que sea coherente y que pueda sacar de esta postergación a Potosí. Algo parecido ha pasado en el plano simbólico, bueno, no solo simbólico, ¿no es cierto? Es decir, los chuquisaqueños nos sentimos pues también saqueados, ¿no? Saqueados es un sentimiento que viene desde que los poderes se trasladan a La Paz, etcétera. Entonces vivimos, digamos, claro, en un permanente, digamos, sentimiento, ¿no es cierto?, de vacío, ¿no? Aunque nuestra identidad se ancla en estos vacíos, es decir, Sucre capital, Sucre la ciudad culta, tenemos ciertos, digamos, anclajes, digamos, identitarios que tienen que ver con estos despojos, ¿no es cierto?, de la ciudad que también brillaba, que era la ciudad culta, etcétera, etcétera, que ahora no lo es. Entonces, algo así también, yo creo que ha pasado con nuestra literatura, es decir, no necesariamente un saqueo, ¿no es cierto?, pero sí una falta de análisis y de tomar en serio, por ejemplo, la literatura que construye otro tipo de identidad de la ciudad, cómo narramos la ciudad, y esto nace a partir de algo que a ti se te presentó y que es una interpretación de la Blanca Huituster, ¿no? Fundamentalmente, es decir, que Sucre, pese a toda nuestra historia, pese a que tenemos escritores, no ha generado, digamos, una identidad desde la literatura. Un imaginario de ciudades de la literatura, ¿no? Y a mí me pareció pues una aseveración muy liviana y tomando en cuenta pues toda la historia literaria y el bagaje literario de Chuquisaca aún antes de la República, ¿no? Entonces me puse yo a investigar y a leer y a encontrar en estos tres autores de los últimos, de 1950 al 2010, que sí, que ellos han hecho un esfuerzo por crear una poética, un imaginario de la ciudad, creando esos dos primeros autores, Marov y Teixido, pues creando en el vacío, digamos, en ese vacío que había dejado el movimiento de la sede de gobierno de Sucre a La Paz, ¿no? Y entonces yo encuentro que estos tres autores pues han hecho un gran esfuerzo por crear un imaginario de la ciudad del último siglo a partir de su obra, ¿no? Pero que sin embargo en la crítica no se refleja ese esfuerzo, ¿no? No se leen a estos autores y tampoco se lee el imaginario de otras ciudades más allá pues del eje crítico, digamos, que puede ser La Paz o últimamente Santa Cruz, ¿no? Entonces existe pues un extremado también centralismo y ombliguismo, digamos, de la crítica que se lee a sí misma, ¿no? Y que tiene el deseo de proyectar esa literatura como lo nacional desde sí, digamos, cuando lo nacional pues es mucho más complejo, es mucho más variado, digamos, ¿no? Y requiere pues mayores lecturas, ¿no? Claro. Bueno, pero eso también yo creo que es una
y en eso pues te felicito y es por eso estamos tan contentos que esto también es un trabajo nuestro, pues, ¿no es cierto? Al final de cuentas, tratar de descentralizar o de descentrar esas ideas, ¿no es cierto? De una crítica que bueno, si bien es desde la única academia que creo que existe, que es la paceña, tratar de generar, digamos, elementos críticos que puedan, digamos, hacer un contrapeso a este exacerbado centralismo, ¿no? Es decir, que la gente no crea que Bolivia es Jaime Sáenz, pues no ve únicamente, ¿no? O lo uno o lo otro. Entonces me parece que es un trabajo fundamental y claro, tú eliges a Marov, ¿no? A 3 escritores totalmente diferentes. Exactamente, decir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logras tejer, digamos, y encontrar similitudes en este trabajo? Bueno, porque en ellos leo que hay 3 maneras de representar la ciudad que están muy relacionadas con el momento histórico de sus obras, ¿no? En qué momento crean su trama, ¿no? Uno, Marov, a pesar de que publica en 1950... claro, ese es el nacionalismo revolucionario. Tiempo, ¿no? Pero su obra está más, su obra se lleva a cabo, o la trama de la obra se lleva a cabo en la segunda mitad la segunda década del siglo XX, ¿no? Donde todavía la ciudad buscaba que la sede de gobierno volviera, donde todavía estaba una élite alrededor de los príncipes de la glorieta que él critica sagazmente, mordazmente, pero por otro lado hay otro sector de la ciudad que él eleva y él halaga, digamos, como la ciudad de los badulaques, digamos, que a pesar de que es diletante, es lo suficientemente creativa y policultural que puede dar una respuesta, que puede unir a las clases para dar una respuesta hacia el centralismo de la paz, ¿no? Y por otro lado, pues ya en 1970 que escribe Teixido, pues los ánimos son totalmente diferentes, hay una suerte de pesimismo que se refleja en Teixido, pero que también muchos escritores de ese tiempo y los que van a volver después, en ver a la ciudad como un erial, digamos, literario, digamos, ¿no? Que sin literatura, sin arte, sin precursores, ¿no? Y la representan a la ciudad de una manera, pues, que inclusive sigue hasta hoy en día, digamos, ¿no? Y finalmente pues está la obra de Pacheco que ya no construye en este vacío o en esta herida del cambio de la sede de gobierno, pues, sino que percibe una ciudad que ya ha cambiado, que ya se ha convertido en una pequeña urbe de 300,000 o más habitantes, ¿no? Y que está generando sus propias dinámicas, sus propios choques culturales y sus propias identidades. Y Pacheco propone otro discurso de ciudad, ¿no? Otro imaginario de ciudad, sin anclarse tanto en el pasado, pero dando a conocer lo que él cree que la ciudad debe ser y lo que se ha convertido. Ya, bueno, eso es muy real, ¿no? O sea, esta lucha contra el centralismo, en el caso de Sucre o de Chuquisaca, me debería decir que es la guerra federal, finalmente, claro, ¿no? O sea, es interesante en el álbum del centenario de la República, o del Grito de Libertad de 1909, uno de los máximos exponentes intelectuales dice de que el tema de la capitalía es un tema ya, no de dónde se fue el primer grito, fue un tema ya del pasado, digamos, ¿no? Entonces es verdad eso, ¿no? El centralismo llega, y lo mismo en Potosí, pues, ¿no? O sea, Potosí no ha sido capaz a lo largo de toda la República de poder responderle al centro, de poder evitar el centralismo, ¿no? Si eso es real. Entonces, pero es interesante porque ambas ciudades de alguna manera se refugian también en su esplendor pasado. Claro. ¿No? Potosí, ¿no? En sus canciones, en su narrativa, en su historia, en lo que se enseña en el colegio, es la decirles, Villa Imperial. La Villa Imperial, claro, ha sido de Carlos V, ¿no? Claro. Se podía hacer un puente de plata entre Potosí y Europa, España, ¿no? O sea, una serie de imaginarios que se tornan en torno a la región muy fuertes, ¿no? Y que constituyen, digamos, la identidad potosina. Pero esto se vuelve por eso un detonante político cuando aparece esta identidad y a la vez aparece la pobreza. Entonces, ¿qué pasó con esto? Claro. No, pero lo real es que
ambas ciudades, creo, ambos departamentos, fueron incapaces de oponerse al centralismo. ¿Cuándo se jodió Potosí, como diría Mario Vargas Llosa? Bueno, yo diría que se jodió cuando nació la República, ¿no? Porque la República nace, o sea, peor que la Potosí, colonia, claro. Desde Potosí. O sea, fue peor que la colonia, claro, según. Claro, a ver. Desde Potosí nació Bolivia. Bolivia da nacimiento a Bolivia, digamos Potosí, de una u otra manera, por tener las riquezas sin las cuales el Estado no puede vivir. No, Potosí de alguna manera da nacimiento a Bolivia, ¿no? Pero esto a la vez genera una periferia pasiva, digamos, una periferia que es incapaz de poderle oponer cualquier política que viene del centro, ¿no? Y esto es una cosa muy, muy terrible para los potosinos, ¿no? ¿Por qué te digo que logra dominar el centro de la periferia? Porque cualquier Estado siempre busca su expansión territorial, busca controlar aquellos territorios que le son importantes. Y el Estado boliviano, el primer territorio que controló política, militar, policialmente, lo que quieras, es Potosí, porque tenía que controlar Potosí, ¿no? Y ese control que viene desde la República se va reforzando a lo largo de también las siguientes décadas, ¿no? Hasta llegar al nacionalismo revolucionario y aún hoy, que Potosí evidentemente puede protestar todo lo que quieras, el problema está que no puede estructurar un proyecto real, factible, un proyecto de largo plazo que le permita salir de su postergación. Lo que hay es episódico, momentáneo, ¿no? Y la tesis también, la tesis del libro maneja la idea de que en realidad los presidentes del comité cívico lo que hacen es instrumentalizar COMCIPO, el comité cívico, para sus intereses, primero de clase, en el caso de los obreros, y de partido, en el caso de los partidos de izquierda, que han dominado COMCIPO hasta el 2010, por cierto, hasta el 2010. Todos los partidos de izquierda han dominado. Entonces, sus reclamos hacia el Estado, etcétera, no tenían como finalidad, en verdad, reclamar por la región. Lo que querían, en verdad, era, por ejemplo, en el caso del periodo neoliberal, era bloquearle al Estado neoliberal para que llegue a Potosí. Por ejemplo, el caso de la LIDCO. Una larga huelga donde los potosinos se oponen a la presencia de la LIDCO, ¿no? Manejados, por supuesto, por el comité cívico. Pero ¿cuál era el trasfondo detrás? Era que líderes de izquierda lo que querían en el fondo era bloquear a cualquier tipo de avance del neoliberalismo, ellos le llamaban en su región. Ese era en el fondo. Entonces hay una instrumentalización incluso de la propia identidad potosina, ¿no? Instrumentalizan la identidad potosina y a partir de ahí, de manera como una especie de, no sé, de caballo de Troya, ocultan los verdaderos intereses que los está movilizando. Y entonces eso me permite, digamos, afirmar lo que te acabo de decir, porque, claro, el libro abarca 52-2015, entonces abarca todas las luchas potosinas a lo largo del tiempo por su desarrollo en estas décadas, y claro, eso me permite decir así, pero con toda la claridad, que el dominio de las fuerzas de izquierda y sindicales en Potosí termina el 2010. Ya. Y no es casual por eso que el 2010 se desate una ola de protestas, ¿no? Porque una cosa comprimida, el MAS lo que hacía era comprimir estas protestas, comprimir, pero cuando se descomprime salen los actores de izquierda, los nuevos actores que ya no son de izquierda, salen y empieza la... Lo interesante en eso, y también me parece bastante... me parece que es central es esto, exactamente, es decir, que no solo es, digamos, el poder del Estado, que además ¿cómo se llama? Su misión es esa, lo que dice, el control del territorio, de la riqueza, etcétera. Esa es su voluntad natural. Es eso con Santa Cruz. Claro. No es eso con Santa Cruz, porque Santa Cruz hasta el 52 no tiene nada. Claro, no tiene absolutamente nada. Está ahí abandonada. Claro, y ahora está en guerra con eso. Claro, porque ahora Santa Cruz sí tiene recursos. Exacto. Y le chantajea al Estado. Pero el asunto es, bueno, ahí está el Estado, su voluntad de poder es intacta y eso es lo que le compete. El asunto es cómo te jodes desde adentro también, ¿no es cierto? Es decir, cómo existe una alianza o bien consciente o inconsciente con los propios potosinos. Es decir, el potosino también es protagonista de este cuadro, digamos, ¿no es cierto? De destrucción y despojo. Entonces, es importante, digamos, esa autocrítica, o si no una crítica directa tuya del intelectual, digamos, a una clase dirigente que de alguna manera, pues, ha apoyado. En eso soy breve. El libro lo que trata más bien es que no exista
esta autoflagelación del potosino, ¿no? Que dice somos atrasados, somos personas que no son progresistas, somos no tenemos iniciativa, no sabemos reclamar, toda la vida decimos que sí, todo eso. Ese no es un problema de la población. La población, al igual que la población cruceña, es tan progresista, es de una élite, de una tan clase buscadora dirigente de modernidad como en toda Bolivia. El Claro. problema son sus élites, las élites que funcionalizan la identidad territorial, o si tú quieres, las necesidades del territorio para vehiculizar sus intereses particulares de partido. Eso es lo grave. Y en Sucre pasa lo mismo, ¿no? Se dice el chuquisaqueño es así, ¿no? Y hay el discurso cruceño, por el otro lado, ¿no? Que tienen el modelo cruceño, el modelo que es progresista, que es moderno, que es capitalista, y teóricamente para ellos Occidente es lo contrario de lo cruceño, ¿no? Y es el modelo. Y esto es absurdo. En todo lado, pues hay modernos y digamos, retrógrados, ¿no? O sea, no puede ser patrimonio de una región eso. Claro. No puede ser. Obvio. ¿No? Y autoflagelarse con esa idea no es bueno. Y el libro por eso trata de explicar justamente eso, pero no a partir de esta autoflagelación. Claro, no sería sino inútil. decir las causas estructurales que han conformado esa situación, que tiene que ver con élites, por cierto, y con la relación centro-periferia, claro. Bueno, muy bien. Y en tu libro, querido Alex, hablan también, pues, ¿cómo se llama? Se filtran estas cuestiones de clase, porque Claro, Marof ¿no? hay, o sea, existe, digamos, esta evolución, digamos, natural de la sociedad boliviana en la literatura, pero no hay una ciudad imaginaria, ¿no? Los imaginarios de la ciudad son como imaginarios que han estado ahí siempre. Y ya. Hay Desde la Chola hasta los sí, príncipes de la claro, Glorieta. se filtra la cuestión de clase de los autores, se filtra la cuestión política, la posición política de los autores, en el caso de Marof, se filtra la conciencia de clase y también se filtra pues el proyecto estético que proponen, digamos, ¿no? Y la función de nosotros, empezábamos diciendo pues que no nos gusta llamarnos escritores, obviamente no nos gusta llamarnos escritores, ¿no? Porque nuestra formación académica es de lectores y nos enseñan a leer, ¿no? Nos enseñan a leer y a partir de nuestra lectura pues buscamos explicar de por qué se dan ese tipo de escritura, ¿no? Más que describirlo de por qué Marof describe a la ciudad así y cuál es su propósito, por qué Teixidó escribe la ciudad así y de dónde viene esa escritura y por qué, digamos, ahí hago una lectura inclusive postcolonial. Claro. Me perdonará Raúl, pero lo hago. Y también explico de dónde viene y por qué Pacheco escribe de esa manera a la ciudad, porque hay un componente cultural, político, su preparación de historiador inclusive, ¿no? Claro. Y hablas de poéticas. Claro. ¿No ve? Sí. Que eso es fundamental, esa palabra no está ahí en vano. No, para nada, ¿no? Y precisamente acá había separado esa paginita para explicar pues qué es lo que es poética, ¿no? Y cuando hablamos de poéticas hablamos de estéticas, las formas del lenguaje con su sintaxis y dicción, los personajes, los puntos de vista, las voces, asuntos y estrategias retóricas recurrentes que se han utilizado para escribir y contar a una ciudad y a sus habitantes, ¿no? A eso se refiere con la poética, ¿no? Las estrategias retóricas, en este caso de los escritores, ¿no? Ya. Bueno, Sucre es, como toda ciudad, ¿no es cierto?, un gran componente de la literatura. Es decir, no es la Sucre real. Aquí no hay, digamos, una Santa María como lo hacía Onetti o una Aracataca como Vargas Llosa. Es decir, no reinventan la ciudad en realidad, ¿no es cierto? Hay de alguna manera, ¿no?, un ingrediente, digamos, no sé, descriptivo en todo caso, ¿no es cierto? Porque podrías reimaginar de la ciudad, y eso no es algo que haya sucedido en la literatura chuquisaqueña, por lo menos. O Comala, ¿no es cierto? Que son ciudades imaginarias, o como las ciudades invisibles. A ver, vámonos más allá con Ítalo Calvino, ¿no es cierto? Es decir, este gran libro en el cual pues se le tiene que relatar a Kubilay Khan, ¿no es cierto?,
las ciudades que visitó, ¿cómo se llamaba? ¿Quién era? Marco Polo. Marco Polo, ¿no? El gran viajero, ¿no es cierto? Entonces, claro, realmente te inventas y te das cuenta de cómo, digamos, una narración puede inventar una realidad paralela y una ciudad. Sí, sí. Eso no ocurre acá y no sé si ocurre en algún momento de la literatura chuquisaqueña. Creo que en el Alto ya mira, hay cosas así. el hecho que una ciudad sea realista, verosímil, es una ciudad verosímil como parece. Porque tú también has escrito Sí, sobre sí, sí. Sucre, ¿no? Sobre Sucre. Sí, el hecho de que sea una ciudad verosímil y realista no quiere decir que no sea una ciudad imaginada. Ya, a ver, vamos ahí. Porque es una ciudad, pues, porque ahí en ese caso los escritores escogen lo que deciden mostrar, escogen lo que deciden realzar, escogen los sectores de la ciudad que va a dar pauta a su literatura, que va a enriquecer su literatura. En ese sentido, pues, mucho de lo que escriben, si bien es verosímil, pues es también pues una creación de su literatura. Ya. Bueno, Marov, Teixidó y Pacheco. Sí. ¿A quiénes más incluirías de esta generación que crees que deberían entrar acá en nuevos estudios? Y bueno, yo mencionaba pues que falta también un estudio de los poetas modernistas de la primera mitad del siglo XX, digamos Nicolás Ortiz. Se me va en este momento de la mente, pero hay una camada de escritores modernistas tardíos, si se quiere, ¿no? Hasta 1950. Obviamente se necesita pues no solamente mencionarla, sino hacer un estudio profundo y concreto de la obra de Matilde Casasola, de la propia poética mayormente inédita de Máximo Pacheco. Y ahí pues mencionaba también poetas jóvenes como tú o como Gabriel Chávez, ¿no? que en muchas ocasiones pues toman a la ciudad como protagonista de sus poemas, ¿no? De su infancia, de su imaginario, ¿no? Y que vuelve en ustedes la ciudad como protagonista, ¿no? Y además desde la última novelística pues de Rosario Barahona, me parece, ¿no? Ya, entonces hay un trabajo por hacer. Hay, sí, mucho. Siempre hay lecturas por hacerse, ¿no? Y me entrevistaba en el otro sábado, ¿no? Debemos leer todavía estos autores, me preguntaban, digamos. Y claro que sí, porque la experiencia estética, el asombro estético, pues no tiene tiempo, no tiene fecha de caducidad, digamos, ¿no? Y además, pues las lecturas siempre varían de acuerdo al tiempo en el que leemos, ¿no? De acuerdo a las herramientas teóricas que se ponen en boga en cada década, a cada siglo, digamos, ¿no? Sí, las lecturas definitivamente varían, ¿no? Me lo he visto con mi librito. Sí, sí. Entonces, cuando me presenté el libro en Potosí, la lectura de los comentaristas, digamos, no es distinta, ¿no? Pero leen una parte que para ti era importante, pero no tan importante, digamos, ¿no? Y destacan otras cosas que tú, no sé si has olvidado, ¿no? Pero que estaba ahí, ¿no? Entonces, y eso es lo lindo, ¿no? Que hay lecturas y cada quien aprovecha, digamos, de acuerdo a su perspectiva del libro. Y eso, imagino, pasa con las novelas, con cualquier tipo de texto, ¿no? Y lo fantástico, yo me alegro mucho de eso, es que el libro salta digamos, de lo académico y va a la gente, ¿no? Y la gente te lee, digamos, la gente que no es académica, te lee porque originalmente el libro está pensado para un ámbito académico. Claro, ¿no? es una tesis doctoral. Claro, tienes que presentarlo en un congreso y que se discute, pero no, llega, digamos, a Potosí y se discute y se coloca y abre un debate, y eso siempre bien lindo, ¿no? Como experiencia, digamos, que yo imagino por el libro, pero que yo lo percibo, digamos, también con el mío, ¿no? Que hace eso, ¿no? ¿Y cómo fue recibido en general en tu muy bien, por eso ciudad, ha sido muy ¿no? Porque a unos les ha debido caer bien y a otros no mucho.
Bueno, yo no lo sé, ¿no? Quizás a los de de las organizaciones cívicas, el hecho de afirmar de que nunca ha habido un solo éxito de una movilización cívica no es una exageración. O sea, lamentablemente no la es, y probablemente también eso pase en Sucre. Es decir, movilizaciones largas, sonadas, acuérdate de la Asamblea Constituyente, claro, que no tiene nada como resultado, ¿no? Y esto es bien duro de decirlo, ¿no? Todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, ha habido efectos totalmente negativos. Claro, y ahí me equivoco, digamos, ha habido una sola ocasión en el cual ha habido un éxito de un movimiento regional, pero no ha sido liderizado por Comcipo, sino ha sido liderizado por una élite política y económica ahí, cuando pararon la explotación del cerro. El que era su representante jurídico, Óscar Bonifaz, era representante del GONI, y él actúa como intermediador entre la región y el GONI para que el GONI suelte en su momento $1,5 millones, con lo cual se ha hecho la piscina de Tarapaya, se ha hecho el propio edificio del Comité Cívico y se ha hecho el estadio, que se llamó primero Mario Mercado, ahora se llama otra cosa, ¿no? Es de un... ¿no? Entonces, el único caso, pero no está claro. ¿Y por qué sucede esto? Esto, claro, demuestra lo que te decía, mi hipótesis, ¿no? Cuando la lucha regional evidentemente tiene ese cariz regionalista, sus élites actúan de esa manera regionalista, no, la cosa funciona. Pero cuando tú en realidad estás protestando por A, pero tus intereses son B, la cosa es al revés. Es por eso que habría que pensar, ¿no? ¿Qué está pasando? Y esto no es algo que ocurra solo en Potosí, es algo que ocurre en Sucre y también ocurre en Santa Cruz. Date cuenta, los últimos movimientos en realidad estaban siendo vehiculizados por cierta élite cruceña, no ligada a un partido político. O sea, no es una exageración. Entonces, claro, esa es una cosa, digamos, que el libro trata de mostrar, ¿no? Ya. Sí. Bueno, está bien. Vos lanzas algo así, bueno, y esa es la gran pregunta, ¿no es cierto?, en el caso potosino, es decir, porque el caso potosino, de alguna manera la minería ha sido también una maldición, ¿no es cierto? Es decir, el mineral, la riqueza, de alguna manera ha sido una maldición, ¿no? Y planteas, o no sé si el que plantea es Toro en su lectura, que hay que cambiar de actividad, digamos, de la estructura productiva en Potosí, es dejar la minería, digamos, y dedicarse a otra cosa. ¿A qué otra cosa podría dedicarse? No se puede. O sea, es imposible. Es imposible. En las últimas páginas del libro me hago la pregunta, o sea, y utilizo datos estadísticos y otros libros, también otros estudios que los hay, ¿no? Aquí cabe destacar el libro que se llama El Cerro Nuestro de Cada Día, ¿no? Es un libro muy interesante. Y realmente, si tú estudias qué pasaría si le quitas la actividad en el cerro, si cierras el cerro, se vuelve como lo que sueñan los potosinos, es un gran drama también ese, ¿no? Claro. O sea, tener un patrimonio que a la vez se va a caer, que va a desaparecer. Eso es una cosa fuertísima, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el cerro, como lo puede hacer como lo pide cierta corriente de la opinión pública potosina, deja de trabajar, se vuelve ahí un patrimonio? No funciona más, se cierra. La economía potosina se cae. O sea, solamente conversando con las personas que venden masitas, pastillas, cosas pequeñas en la calle, ellos perciben de que la baja en la cotización de los minerales implica una baja también en sus recursos. Así de claro, ¿no? Entonces la economía potosina, de la ciudad de Potosí, claro, está plenamente articulada a lo que hace el cerro. No es como el caso de Sucre, que la economía de alguna manera está ligada a la burocracia estatal que está acá todavía, poder judicial, ¿no? En Potosí no. Pero ¿cómo haces con ese drama? Es decir, por un lado, tienes un patrimonio que lo quieres conservar como patrimonio, que es tu identidad, porque de ahí nace la identidad potosina. Potosino te va a decir cuál es, a ver, ¿por qué eres potosino? Pues vamos a mostrar el cerro, ¿no? Pero a la vez vivir de ese cerro y estar completamente, no sé si completamente seguros, pero por lo menos ciertamente persuadidos de que ese cerro se va a caer en el futuro. De hecho ya se está cayendo, porque la actividad cooperativista que se está haciendo en la punta del cerro ya ha generado deslizamiento, ha generado un hundimiento en el cerro, y nada indica que los cooperativistas se vayan a salir del cerro, nada indica, porque la demanda de mineral continúa, se sigue sacando estaños, no sé, zinc, por ejemplo, que es plomo, y se sigue exportando y se sigue trabajando. La solución sería sacarlos a todos, ¿no? Y el Estado ha intentado hacer eso,
y hasta llegar al absurdo, ¿no? En su momento la ministra de Cultura, Zulma Yugar, propuso convertir... propuso, de Culturas. No, con el Evo creo que fue. ¿La Zulma? Sí, no. Pero sí fue ministra de Culturas, ¿no? Propuso que los cooperativistas se vuelvan tejedores. O sea, ¿cómo vas a pedirles a los cooperativistas que sea a un minero, hermano, que trabaja en interior mina, en un trabajo rudo y duro? No. La Zulma Yugar. Orureña, ¿no? Okay, claro. Entonces ella propuso eso. Por supuesto, los cooperativos se han reído, ¿no? O sea, de pronto volver los tejedores, no, pues no puedes que hagan artesanías, digamos. Suena. Minera, claro, o sea, pedirles eso es mucho pedir, ¿no? Es imposible. ¿No? Además que incluso podría pedirse, obviamente, pero esa actividad artesanal con mucho va a ser pues una actividad menor económicamente que una actividad minera, ¿no? Además que el cerro opera como una suerte de lotería, ¿no? Cuando va el cooperativista minero al cerro, va con la esperanza, y eso sucede cada día, renueva cada día esa esperanza de que se va a hacer rico de la noche a la mañana. Porque le dan una veta, y si descubre una veta que tiene un ancho de medio metro y es plata, olvídate, ya estás arreglado, ya tienes 10 hammers, todo arreglado en tu vida, ¿no? Y eso mueve también Potosí, es la magia del Potosí, ¿no? Pero ese cerro, lamentablemente, está hundiéndose, y nada indica que este proceso se pare. Salvo que existiese una política pública tan grande y tan importante del Estado que realmente saque a los cooperativistas del cerro, cosa que hasta el momento no ha dado ningún resultado. Se ha intentado, pero no ha dado resultado, ¿no? Qué grave, ¿no? Pareciera entonces un camino, digamos, a la perdición de alguna manera. Porque de alguna manera eso sigue horadando también todo, ¿no? Es decir, y para todo en una actividad que está destinada pues a la catástrofe un poco más. Claro, el rato que se pierda el cerro, se pierde un símbolo de una ciudad, del país entero, de una era, del país. Claro, no te olvides que el cerro está en el escudo de Bolivia. Está en el escudo de Bolivia, claro. Imagínate. Claro. No, qué grave. Bueno, querido Alex, me encantó pues también porque no solo haces un repaso de la obra, sino también haces un repaso un poco de cómo se escribe la ciudad, ¿no? Desde la colonia, la ciudad letrada, ¿no es cierto? Desde los cronistas. Entonces, la importancia fundamental que tiene de alguna manera el nombrar la ciudad y el narrarla, ¿no es cierto? Es decir, rescatar, digamos, y conocer más la literatura de Marov. Ha sido muy conocido, ¿no es cierto? La obra de Marov, sí, digamos que es la más conocida de los tres. Muy conocido, ¿no? Muy criticado, y también muy utilizado lastimosamente, pero no tanto por los chuquisaqueños, sino por los que no son chuquisaqueños, para atacar a los chuquisaqueños, ¿no? Sí, claro, para reactivar esa memoria. Sí, y en todo caso creo que su obra merece una mejor lectura, porque a pesar de que es un homenaje a Sucre, en definitiva, porque lo que escribe él, cuando se escribe a él en esa obra, se nombra como parte él de la tribu, no por fuera de la tribu, ¿no? Pero sin embargo pues critica a uno, pero está realzando cierta ciudad que a él pues le interesa que sea la portadora de una pequeña revolución ciudadana que ponga a Sucre donde debería estar, digamos, ¿no? Ya. Bueno, entonces, como te digo, Marov sí, muy conocido, ¿no? Sí. Tal vez, como tú dices, necesita una lectura en estos tiempos ya con más distancia, ¿no es cierto? Con menos suspicacias y huevadas, así que tenemos bien introyectados nosotros los chuquisaqueños. Y Raúl Teixidó es alguien que vale la pena leer, es un gran cuentista además, ¿no? Y esta forma que en el cuento, ¿no es cierto?, te relata lo de los cines, ¿no es cierto? La historia de los cines en Sucre también es maravillosa, ¿no es cierto? Y además que ahora hay un cine club con Raúl Teixidó con el nombre del Raúl, lo cual obviamente rinde homenaje a su gran pasión por el cine, pero y a mí me alegra mucho que lo rescates, porque es una de nuestros secretos mejor guardados de la literatura chuquisaqueña y boliviana, Raúl Teixidó, realmente. Así. ¿No? Es un autor que critica mucho a la ciudad, pero al mismo tiempo que critica,
Le da Es mucho, obra, ¿no? le da mucho porque rescata una ciudad en ebullición, con muchos cines, con mucho intercambio. ¿No? Claro, sí, sí, y antes yo me acuerdo porque Raúl Teixido era amigo de mi padre, sí. Muy amigo. Entonces inclusive hicieron un libro de polémicas con Raúl Teixido y claro, un libro que no está publicado, que no está publicado. Que algún día poder verlo, sí. Por favor. Eso es todavía una deuda pendiente, hay que hacerlo. Necesito un trabajo de edición, tal vez puedas ayudarnos en eso. Pero claro, yo recuerdo que mi padre y casi toda la biblioteca de mi padre es de ese tiempo, pues de la segunda mitad del siglo, entonces llegaban libros, se hacían traer libros inmensos y aquí habían unas librerías de primera en Sucre, ¿no es cierto? Sin necesidad ya de ser París, y lo llegaba. Lo que es Raúl también es un gran memorialista, ¿no? Tiene otras obras como La ciudad, en las orillas, por ejemplo, ¿no? Que narra esta ciudad de los años 70, finales de los 60, ¿no? Y que es muy rico, ¿no? Y ahí narra anécdotas con escritores, también vuelve a aparecer tu padre allí. Claro, sí. Son libros muy ricos, ¿no? Bueno, esperamos a Raúl Teixido cualquier momento. Y lo último que yo charlé con él fue que quería volver a Sucre, ¿no? Sí. A estar acá con nosotros, ¿no? Ojalá eso es una presencia generosa la de Raúl. Y bueno, a Mimo Pacheco es un escritor, por supuesto, mucho más contemporáneo, más conocido por las nuevas generaciones. De alguna manera es inclusive un escritor de culto para las nuevas generaciones. Y eso nos permite abrirnos pues a otros escritores que realmente... Y lo bueno de Máximo, ¿no? Es que él en su literatura y en su última novela, por ejemplo, y comenzó siendo poeta, ¿no? Sí. Eso hay que recalcarlo, ¿no? Entonces hace una suerte de juego intertextual, ¿no? Recoge los aportes de otros escritores, sus dichos, sus personajes y los incorpora a su propia literatura, ¿no? En ese sentido, pues recoge una tradición chuquisaqueña, Máximo, ¿no? Que de principios de siglo, donde está Marop, donde están también los poetas, sus propios familiares también, que fueron escritores, digamos, ¿no? Y que en ese sentido pues se puede rastrear una influencia muy chuquisaqueña en la obra de Máximo Pacheco. Bueno, qué lindo, hermano, yo creo que de alguna manera yo he leído casi hasta la mitad del libro. Y cumple, digamos, con algo que me dijo el Cachín, ¿no? Que el crítico de arte, no sé, o el crítico literario, o lo que hace el Cachín, sea lo que haga Cachín, ¿no es cierto? No es decirte, esta casa está buena, esta casa está mala, no. Él lo que hace es mostrarte la casa, ¿no es cierto? La obra, digamos, literaria te muestra, este es su cuarto, tiene 3 cuartos, etcétera, y tú te decides si te quedas o no te quedas. O si llegas a la obra. O si llegas, ¿no es cierto? Y esa es la forma. Entonces yo creo que por intermedio de tu libro, querido Alex, no solo que se comienza un trabajo titánico, ¿no es cierto?, de recuperar críticamente, desde nuevas miradas, la literatura, digamos, chuquisaqueña, ¿no es cierto?, que es a la que justamente te estás dedicando, sino que podemos reconocer pues a nuestros autores y darles más bueno. Pues, sí, ¿no? Yo había hecho había empezado el libro, ¿no?, con una dedicación, digamos, pero también una cita de Ricardo Pigle que decía, ¿no? En cuanto a la crítica, creo que es una de las formas modernas de la autobiografía. Uno escribe su vida cuando cree escribir sus lecturas, digamos, ¿no? Entonces, en parte es esto, ¿no? Es tanta la pasión que le has puesto a la lectura de estos escritores, el diálogo interno que has entablado con ellos mentalmente, las discusiones que has tenido, ¿no? Que al final pues escribes sobre ellos, pero también estás escribiendo un poquito sobre tu propia vida y tu propia experiencia de ser chuquisaqueño, creo, ¿no? Muy bien, Ricardo Piglia. Muchas gracias por estar aquí. Querido Alex, gracias por el libro, gracias por el esfuerzo. A veces son trabajos inútiles porque nadie te dice, oye, escribí esto. Uno no escribe uno no siempre sabe
para quién escribe, para cuándo escribe. Exacto. Así es. El coronel no sabe para quién escribe. Gracias, gracias. Hay que leer a Alex Salinas. Bueno, pueden leerlo también. Es poeta, es ensayista, es novelista. Tiene una novela que es Beat, que tiene también a la ciudad como protagonista, ¿no es cierto? Entonces hay que leerlo. Y además hay que leer este hermoso estudio, Maroff, Teixido y Pacheco para los lectores. Es una lectura diáfana, más bien con las ideas muy claras, y es un gran aporte para la crítica y el conocimiento, pues, de nuestros narradores, ¿no es cierto? Gracias, querido Alex. A ti. Querido Muchas Cholo gracias. Ilustrado, pucha, y a vos también, pues, agradecerte este esplendor inútil, hermano, que nos ilumina, y espero que ilumine, pues, los días de Potosí, el futuro de tu ciudad, Esa ¿no? es la idea, ¿no? Algún día se convierte en un libro de combate, el libro. Y así regresarás a tus viejas épocas Ahí que regresaré narra el toro como ahí líder de los combatientes. Dale, gracias, querido Franz, Gracias por estar. a ti, Alex, ¿no? pues muy agradecido por tus palabras y por el programa y por compartir contigo también este set. Muy bien, y gracias sobre todo a ustedes. No olviden leer Maroff, Teixido y Pacheco, Poéticas de Representación de la Ciudad de Sucre, 1950-2010, del escritor y crítico chuquisaqueño Alex Salinas. Por favor, hay que leerlo. Y por supuesto, El esplendor inútil, Potosí ante el Estado boliviano, Franz Flores Castro, un gran aporte para las ciencias sociales en Bolivia, para entender lo que sucedió y lo que sucede, pues, en la Villa Imperial, esta ciudad que ha dado tanto a Bolivia y que sin embargo, pues, ha recibido tan poco. Espero que hayan disfrutado de esta manera de educación. Mañana reprisa a las 8 de la mañana, y el próximo sábado, a ver si nos volvemos a ver, si Dios quiere, aquí en el mejor programa de lejos del universo y otros metauniversos. El Cuervo de Poe se despide de ustedes rencorosamente. Tomen.